Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante vida de uno de los personajes más icónicos de la historia de México, Benito Juárez. Conoceremos su infancia humilde, su camino hacia la presidencia, sus logros y el legado que dejó para futuras generaciones. Así que, sin más preámbulos, empecemos este increíble viaje. Benito Pablo Juárez García nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, un pequeño pueblo en el estado de Oaxaca. Sus padres, Marcelino Juárez y Brígida García, eran indígenas zapotecas dedicados a la agricultura. Lamentablemente, Benito quedó huérfano a los 3 años, quedando bajo el cuidado de sus abuelos, y posteriormente, de su tío Bernardino. Juárez creció en condiciones de extrema pobreza. A menudo pastoreaba ovejas y trabajaba en el campo para ayudar a su familia antes de trasladarse a la ciudad de Oaxaca. A los 12 años, Juárez decidió huir de su pueblo natal debido a los malos tratos y la falta de oportunidades. Caminó largas distancias hasta llegar a la ciudad de Oaxaca, donde buscó una vida mejor. Juárez hablaba zapoteco, su lengua materna, y no aprendió español hasta los 12 años cuando se trasladó a la ciudad de Oaxaca. Esto demuestra su capacidad y determinación para aprender y adaptarse. Desde muy joven, Benito mostró un gran interés por aprender. Fue ahí donde comenzó a trabajar como sirviente en la casa de Antonio Salanueva, un encuadernador franciscano que, impresionado por su inteligencia y dedicación, lo ayudó a ingresar al seminario. Aunque inició estudios eclesiásticos, Juárez pronto se inclinó hacia el derecho, ingresando al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, donde obtuvo su título de abogado en 1834. Encuentro con Margarita Maza. Durante su estancia en la casa de Antonio Salanueva, Juárez conoció a Margarita Maza, quien se convertiría en su esposa y compañera de vida. Se casaron en 1843, y ella desempeñó un papel crucial en su vida personal y política. Juntos tuvieron 12 hijos, de los cuales varios murieron en la infancia. Margarita fue un gran apoyo para Juárez durante toda su vida, incluso durante sus exilios y momentos de crisis política. Juárez y Margarita formaron una familia grande y unida, lo cual no era común para un político de su tiempo, dada la inestabilidad y los conflictos constantes. Carrera política y logros. Como abogado, Juárez se destacó por defender los derechos de los indígenas, algo que refleja su origen y su compromiso con la justicia social. En 1847, fue elegido gobernador constitucional de Oaxaca. Durante su gestión, mejoró significativamente la infraestructura y la administración del Estado, construyendo caminos, escuelas y hospitales. Su gestión eficiente y su compromiso con la justicia social lo hicieron muy popular entre los ciudadanos. Educación y cultura. Juárez promovió la educación como un pilar fundamental para el desarrollo del país. Durante su gobierno, se establecieron numerosas escuelas y se fomentó la educación laica y gratuita. Su énfasis en la educación dejó un legado duradero en el sistema educativo mexicano. El Plan de Ayutla. Participó activamente en el Plan de Ayutla, que buscaba derrocar a Santa Anna. Este plan fue el inicio de una serie de reformas que transformarían el país. Su carrera política comenzó en 1831 cuando fue elegido regidor del Ayuntamiento de Oaxaca. A partir de ahí, Juárez ascendió rápidamente en la escena política. En 1846, fue elegido diputado al Congreso de la Unión, donde defendió firmemente los principios liberales. Exilio en Nueva Orleans. En 1853, tras el regreso de Antonio López de Santa Anna al poder, Juárez fue exiliado a Nueva Orleans debido a sus posturas liberales. Durante su exilio, Juárez trabajó como obrero, pero nunca abandonó su lucha por una México más justa y democrática. Desde el extranjero, continuó planeando su regreso y la eventual caída del régimen santanista. La Guerra de Reforma. Regresó a México en 1855 tras el triunfo de la Revolución de Ayutla, que derrocó a Santa Anna. Juárez se unió al gobierno liberal de Juan Álvarez y posteriormente fue nombrado ministro de Justicia.
Durante este periodo, promovió la Ley Juárez, que eliminaba los fueros eclesiásticos y militares, uno de los pasos clave hacia la separación de la Iglesia y el Estado. En 1857, Juárez se convirtió en presidente de la Suprema Corte de Justicia, lo que lo colocó como el sucesor natural del presidente Ignacio Comonfort. Tras el golpe de Estado de Félix Zuloaga, Juárez asumió la presidencia en 1858, iniciando la Guerra de Reforma, un conflicto civil entre liberales y conservadores que definiría el futuro del país. La intervención francesa y el imperio de Maximiliano. Después de la Guerra de Reforma, Juárez enfrentó la intervención francesa en 1862. Francia, junto con España y Gran Bretaña, intentó establecer un imperio en México bajo el control de Maximiliano de Habsburgo. Juárez resistió con firmeza, llevando el gobierno republicano al norte del país y con el apoyo de Estados Unidos y la resistencia mexicana, logró finalmente derrotar al imperio en 1867. La captura y ejecución de Maximiliano consolidaron a Juárez como el héroe de la soberanía mexicana. Frases célebres y pensamiento. Benito Juárez es conocido por sus profundas y significativas frases que reflejan su ideología y compromiso con la justicia y la igualdad. Una de sus citas más famosas es: entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esta frase encapsula su visión de una sociedad justa basada en el respeto mutuo y el Estado de Derecho. Frases menos conocidas. Sobre la democracia es el destino de la humanidad, la libertad su brazo indestructible. Sobre la educación es fundamental para la felicidad social, es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Curiosidades y anécdotas. Un presidente humilde. A pesar de haber ocupado el cargo más alto del país, Juárez siempre mantuvo un estilo de vida austero. Se dice que nunca se mudó de la casa en la que vivía antes de ser presidente, mostrando su desapego a los lujos y su compromiso con el servicio público. La carta a Lincoln. En 1861, Juárez escribió una carta al presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, buscando su apoyo durante la intervención francesa. Aunque Lincoln no pudo ayudar directamente debido a la guerra civil estadounidense, esta correspondencia muestra la diplomacia de Juárez y su capacidad para buscar aliados en momentos críticos. Legado. Reformas liberales. Las reformas liberales impulsadas por Juárez, incluyendo la Ley Juárez, la Ley Lerdo y la Ley Iglesias, establecieron las bases para un México moderno y secular. Estas leyes eliminaron los privilegios eclesiásticos y militares, desamortizaron las propiedades de la Iglesia y fomentaron una sociedad más igualitaria. Monumentos y reconocimientos. En honor a su memoria, hay múltiples estatuas y monumentos en todo México y el mundo. El hemiciclo a Juárez en la Ciudad de México es uno de los más emblemáticos, representando su lucha por la justicia y la libertad. La reforma liberal. Juárez fue uno de los principales impulsores de la Constitución de 1857, que estableció un marco legal para la separación de la Iglesia y el Estado, garantizando libertades individuales y limitando el poder eclesiástico. Conflicto con la Iglesia Católica. La implementación de las leyes de reforma llevó a un conflicto directo con la Iglesia Católica, que se opuso ferozmente a la pérdida de sus privilegios y propiedades. Leyes de reforma. Entre estas leyes se incluyen la Ley Lerdo, que desamortizó las propiedades eclesiásticas y comunales, y la Ley Iglesias, que regulaba el cobro de derechos parroquiales. La Batalla del 5 de Mayo, aunque no fue directamente liderada por Juárez, la Batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862, donde el ejército mexicano derrotó a las tropas francesas, fue un momento significativo durante la intervención francesa. Gobierno de Juárez y su legado. Economía. Juárez implementó políticas para estabilizar la economía, reduciendo la deuda externa y fomentando la inversión extranjera. Modernización del país. Promovió la construcción de ferrocarriles y telégrafos, modernizando la infraestructura de México. Educación. Juárez fomentó la educación pública, laica y gratuita, creyendo firmemente en la importancia de la educación para el desarrollo de la nación. Curiosidades y anécdotas.
Sus últimas palabras, se dice que sus últimas palabras fueron: estoy muy cansado, voy a descansar un rato, antes de fallecer pacíficamente. Caminata de la Sierra. Cuando era joven, caminó más de 50 kilómetros desde su pueblo natal hasta la ciudad de Oaxaca para buscar una mejor educación, demostrando su determinación desde temprana edad. Casa Museo. La casa donde vivió en la ciudad de Oaxaca es hoy un museo que muestra su vida y legado, incluyendo objetos personales y documentos históricos. Legado cultural y simbólico. Simbolismo en la lucha por la justicia. Juárez se convirtió en un símbolo de resistencia y lucha por la justicia social. Su imagen y nombre son utilizados en movimientos que buscan la equidad y los derechos humanos. Impacto internacional. Reconocimiento mundial. Juárez fue reconocido internacionalmente por su lucha por los derechos humanos y la justicia social. Países como Estados Unidos y Francia han honrado su memoria con monumentos y calles que llevan su nombre. Conexiones internacionales. Durante su exilio en Nueva Orleans, Juárez estableció conexiones con otros exiliados políticos y activistas, lo que le ayudó a mantenerse informado y obtener apoyo internacional para sus causas. Monumentos y honores. Estatuas y monumentos. Además del hemiciclo a Juárez en la Ciudad de México, hay múltiples estatuas y monumentos en todo México y en el extranjero, incluyendo estatuas en Washington, D.C. y Nueva York. Día de Benito Juárez. El 21 de marzo, día de su nacimiento, es un día festivo en México, conocido como el natalicio de Benito Juárez. Billetes y monedas. Su imagen ha aparecido en varias denominaciones de billetes y monedas mexicanos, a lo largo de los años, subrayando su importancia en la historia y legado del país. Influencia en la literatura y el arte. Representaciones en la cultura popular. Benito Juárez ha sido retratado en películas, novelas y obras de teatro, resaltando diversos aspectos de su vida y su impacto en la historia de México. Ha sido personaje central en diversas obras literarias que destacan su vida y su lucha por la justicia, como en la novela Los bandidos de Río Frío de Manuel Paino. Cine y televisión. Su vida ha sido llevada al cine y a la televisión en múltiples ocasiones, siendo representado por actores de renombre que han mostrado su perseverancia y lucha, que buscan educar a las nuevas generaciones sobre su importancia histórica. Detalles y aspectos menos conocidos. Anécdotas y curiosidades. Afición por la música. Juárez era un amante de la música clásica. Disfrutaba especialmente de las composiciones de Beethoven y Mozart, las cuales solía escuchar para relajarse. El héroe en una trampa. En una ocasión, durante la intervención francesa, Juárez estuvo a punto de ser capturado por las tropas conservadoras. Sin embargo, logró escapar gracias a la ayuda de sus leales seguidores, que lo escondieron en una carreta de maíz. Regalo de Lincoln. Abraham Lincoln, presidente de Estados Unidos, envió a Juárez una pistola Colt grabada como símbolo de apoyo durante la intervención francesa. Este gesto simbolizó la relación amistosa entre ambos líderes. Políticas y reformas. Modernización judicial. Juárez modernizó el sistema judicial mexicano, promoviendo la creación de tribunales más eficientes y accesibles para todos los ciudadanos. Propiedad privada. Aunque las leyes de reforma quitaron propiedades a la Iglesia, también establecieron la base para un sistema de propiedad privada más justo y accesible para los mexicanos comunes. Diplomacia hábil. Juárez fue un diplomático hábil, utilizando su conocimiento de los idiomas y su comprensión de la política internacional para negociar con otras naciones y asegurar el reconocimiento y apoyo para su gobierno. Últimos años y muerte. Reelección y polémica. Juárez fue reelegido presidente en varias ocasiones, lo que generó controversias y críticas de aquellos que lo acusaban de perpetuarse en el poder. Sin embargo, él siempre defendió sus reelecciones como necesarias para completar las reformas iniciadas. Salud deteriorada. En sus últimos años, Juárez sufrió varios problemas de salud, incluidos ataques cardíacos y problemas de hipertensión, que eventualmente llevaron a su muerte. Muerte.
Benito Juárez murió el 18 de julio de 1872 en la Ciudad de México, debido a una angina de pecho. Su muerte fue profundamente sentida en todo el país, y su funeral fue un evento de gran solemnidad. Continuidad de su visión. A pesar de su muerte, las políticas y reformas de Juárez continuaron influyendo en la política mexicana. Sus sucesores mantuvieron muchos de sus ideales y políticas, contribuyendo a la consolidación de la República. Detalles adicionales sobre su legado. Inclusión social. Juárez fue un pionero en la inclusión social de los pueblos indígenas en la vida política de México, siendo él mismo de origen indígena y demostrando que era posible superar las barreras sociales y raciales. Derechos civiles. Promovió los derechos civiles y la igualdad ante la ley, sentando las bases para una sociedad más equitativa y justa. Conclusión. Benito Juárez fue más que un presidente, fue un visionario que luchó por un México justo, soberano y libre. Su vida, llena de desafíos y victorias, es un testimonio de la perseverancia y el amor por la patria. Hoy, su legado vive en cada rincón de México y en cada uno de los valores que defendió. Es una figura monumental en la historia de México y del mundo. No solo es recordado por sus logros políticos, sino también por su carácter íntegro. Su vida, marcada por la perseverancia, la lucha por la justicia y la dedicación al servicio público, es un ejemplo inspirador para todos. Desde sus humildes orígenes hasta su papel como presidente y reformador, Juárez dejó un legado imborrable que continúa influyendo en la sociedad mexicana actual. Su vida es una fuente de inspiración, mostrando cómo una persona, a pesar de los obstáculos, puede cambiar el destino de una nación. Y así concluimos nuestro viaje a través de la vida y el legado de Benito Juárez, un hombre cuyo compromiso con la justicia y la igualdad transformó México y dejó una huella imborrable en la historia. Espero que hayan disfrutado esta exploración detallada de su vida, sus logros y las lecciones que aún nos inspira. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre figuras históricas que han marcado el rumbo de nuestras naciones. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos y comparte este contenido con tus amigos y familiares para que más personas conozcan la inspiradora historia de Benito Juárez. Recuerda, como dijo Juárez, entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Que estas palabras nos guíen en nuestro día a día y nos impulsen a construir un mundo más justo y respetuoso. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.